Hola a todos, jóvenes. Jóvenes, el día de hoy vamos a conocer una casa muy especial y el arquitecto Emilio de Roots Studio nos va a dar el tour. Arquitecto, muy buen día. Muy buen día, muy buen día. Gracias por recibirnos ante todo. Cuéntanos un poco la historia de esta casa que vamos a conocer. Ok, pues este proyecto empezó, bueno, para un cliente de aquí de Oaxaca, que inicialmente tenía una de estas casas, una de estas casitas de Infonavit. Toda esta zona de aquí era pues una zona de casas de Infonavit. Y pues así es como empieza el proyecto, tiene la casa, entonces lo que quiere hacer es un nuevo proyecto con nuevas, pues con una nueva idea. Y entonces es como, pues se surge esta idea de hacer una vivienda pues como más contemporánea, un poquito más de lujo, pero teniendo un terreno bastante reducido, pues, de condiciones de una vivienda de Infonavit de hace ya bastante tiempo. Oye, pero no es cualquier vivienda de Infonavit, está muy bien hecha, ¿verdad? Es un proyecto muy eficiente. Sí, sí, sí. Podemos echarle un ojo rápido a esta Claro que casa. sí, claro que sí. Fíjense cómo no tiene cocheras, ¿verdad? O al Sí, sí, sí. menos que no se lean tan fácilmente. ¿Qué dimensiones tiene el lote, el terreno? El terreno me parece que de frente unos 6 metros por unos 20 aproximadamente. No recuerdo bien la medida. Eran buenas casas de interés social, Eran jóvenes, ¿eh? buenas casas. Pues sí, fueron de las primeras de aquí de Oaxaca. Más de 50 años. Entonces, ustedes, ¿cómo empieza la estrategia? Cuéntame. Pues se empieza a diseñar en base al terreno. Realmente no se rescató gran parte de lo que se tenía antes. Y sobre todo lo que queríamos hacer era que a pesar de que fuera un lugar bastante reducido, se sintiera por dentro pues bastante amplio y que se lograra aprovechar bien el espacio a pesar de tener pues este espacio tan reducido que se tenía antes. Entonces es así como se empieza a proyectar y el resultado es ¿no? También pensamos un poco en la materialidad, que representara bastante el estado de Oaxaca, entonces por eso utilizamos pinturas de tierra, lo que es el ladrillo rojo, pulidos, y estos colores que son bastantes, pues, representativos, yo creo que de nuestro estado. Entonces, así es como se empieza a hacer el proceso de diseño conjunto al cliente y, pues, a final de cuentas, se tiene este resultado que la verdad, pues, es bastante bonito. Y además, meritorio, ¿verdad? Ganó un premio, acaba de ganar medalla en la Bienal Así es. de Arquitectura de la Federación. ¿Qué categoría gana? Vivienda, Vivienda. vivienda pequeña. Hola, señorita. ¿A dónde va usted? ¿Tres collar? Pues vamos a conocerla, jóvenes. Adelante. Me encanta la textura. ¿Cómo hacen esta textura? Este es un aplanado fino y esta es una pintura de tierra especial. Tenemos nosotros ya nuestro pintor especial de tierra. Él mismo es bastante curioso porque él ya tiene sus recetas específicas y la misma pintura que él prepara es la que da esa textura. Ok. Uy, Es que ahora por ahí perdí. ¿Qué te pasó? Pero trae cadenita. Nos la vamos a llevar. pues adelante. Algo que me llama mucho la atención de su diseño es que prácticamente diseñan todo. Diseñamos todo, desde Sí. protecciones, el número también lo diseñamos, estas protecciones de los focos, la puerta en sí misma, todo está diseñado y siempre tratamos de utilizar pues los colores naturales de los materiales, en este caso del acero. Lo único que hacemos pues darle un barniz protector, ¿no? Para que dure bastante el color. Claro. Por ejemplo, Fíjense el tamaño de la puerta, pero no es pesada. ¿Cómo está fabricada? de hecho por adentro se ven se ven mejor las bisagras, pero como tal es como si estos son paneles Duroc. Entonces se hace un bastidor de metal y se cubre con estos paneles de Duroc. Ya después se le da el acabado que uno quiera, que uno desee. En este caso fue el mismo de la fachada principal. Excelente. ¿Cómo se mimetiza? Y nos recibe un patio. Claro que sí. Claro que sí. Esta es la primera estrategia, ¿verdad? Y aquí había el muro era más afuera, ¿verdad? A lo que vimos en la casa Era igual original. que las casas, era más o menos parecido a las Era que un estaban bloque más antes. afuera que el Sí, otro, claro. ¿verdad? Entrabas como de lado. Exactamente, exactamente. Sí que nosotros quisimos un poco
pues que sea un poquito más introspectivo y más privado, por eso corrimos el muro hasta la fachada principal, hasta lo más que pudimos, Se cierra. y nos cerramos completamente como para ganar un poco de privacidad. ¿La perrita ya pasó? No, se nos fue. Es bien bonito cómo te abraza este patio, jóvenes. Y los materiales, cuéntenos un poco la filosofía de su despacho con los materiales, porque vemos materiales naturales Sí, prácticamente, pues ¿no? prácticamente siempre la filosofía del despacho ha sido aprovechar los materiales típicos de Oaxaca. En este caso, pues ladrillo rojo, las pinturas de tierra, tierras de precisamente nuestro estado, y también pues, el concreto pulido. En este caso tenemos aquí esta madera que es un eucalipto precioso y y Súbete un poquito el micrófono. todo este tipo de materiales que pues desde el principio Roots ha ido adoptando, se han ido preservando. Y también, pues, metemos este juego con la modernidad, y ahí es donde nosotros, pues, metemos todos los detalles de acero que tenemos, que, pues, ya hemos comentado. Todas las herrerías, pues, son de acero, la cancelería, las puertas, los herrajes, tenemos diferentes detalles, inclusive el basurero ahí es, de Ah, es un acero, basurero. es un basurero que es ¿No? completamente diseñado por nosotros. Y en las jardineras, ¿no? También queremos meter estos detalles de acero que para, a pesar de estar usando materiales que se han utilizado durante todos estos años en Oaxaca, por recalcar que también esta obra es actual porque utilizamos materiales también actuales. Échenle un ojo también a la protección, ¿verdad? Sí, es algo bien curioso, como le decía, pues nosotros tratamos de ser originales en todo. Entonces, en lugar de meter los típicos piquitos de los muros de colindancia, pues diseñamos este artefacto que parecía un artefacto de tortura. Sí, Mortal Kombat viene a mi mente. Y que se mueve además, Gira, ¿verdad? gira, tiene sus valeritos en cada extremo, y si alguien quiere entrar, pues ya se va a dar una buena cortada. Peligroso. ¿Y cómo ocultan la estructura en estos muros de ladrillo? Pues es chapeado de ladrillo. En las partes, por ejemplo, de los castillos se cortan los ladrillos un poquito más delgados. Y no es un muro normal de 14, entonces se va traslapando el ladrillo para que llegue a cierto grosor y dé el chance de poder cubrir en la parte de los castillos con un ladrillo un poco más delgado. Excelente, Y se ve también muy nos limpio. gusta mucho jugar con los tamaños de los ladrillos para que no sea muy monótona la fachada. Entonces, podemos ver que tenemos filas de media tabla y de ladrillos, pues, un poco más gruesos, los ladrillos normales, los típicos ladrillos, ¿no? Excelente. Pues vamos a entrar, Claro, jóvenes. adelante. Fíjense qué belleza. Cómo se abre el espacio. ¿Cómo era la distribución? Pues, era una distribución bastante básica, y en ese caso yo creo que recuerdo que sí tenía muros divisorios dentro de los espacios, pero aquí sí queríamos que fuera, pues, una entrada, una planta bastante libre. Entonces, en un mismo espacio estamos conteniendo el comedor, la cocina y la sala, sin tener que poner estos muros divisorios. Precisamente, pues, como es un espacio reducido, esto nos ayuda mucho a que, pues, se vea bastante amplio, que se vea muchísimo más grande de lo que realmente es. Y es que es largo el espacio. ¿Cuánto tendrá interior? ¿Como 8 metros? ¿De Aproximadamente, ventanal sí, a ventanal? un poquito más, Hasta más, sí, un mira. poquito más. Y es bien interesante la estrategia de diseño que utilizan para sus áreas de servicio. Empaquetan todo, ¿verdad? La Así es, escalera. utilizamos ese espacio, sí. Ujú. Aprovechamos el espacio de la escalera para meter, pues, todo esto de servicio, ¿no? De mantenimiento. Entonces aquí tenemos una bodeguita y ahí empotramos el refri, el microondas, y en esa parte pues tenemos un cuarto de servicio y más allá está el baño. Ese pues quedó ahí para que tuviéramos una ventanita dando hacia el patio. Excelente. ¿Qué acabado tenemos aquí en los muros? Es un pulido, receta de Roots Studio. No podemos decir jóvenes, pero ¿qué tendrá? ¿Cemento blanco? No, es un adhesivo para albercas, de hecho. Es bastante curioso ¿A porque poco sí? sí, realmente no está hecho para eso, pero descubrimos que funciona muy bien porque pues no parte, tiene bastante durabilidad y pues nos da un acabado bastante bonito. Porque luego ese es el tema, ¿verdad? Que estas masillas a veces Exactamente. empiezan a craquelar. Sobre todo para exteriores, sí. Sobre todo para exteriores, pero en este caso este producto sí nos ha dado muy buenos resultados. Excelente, fíjense.
Vayan a ver el otro video que ya grabamos con Roots Studio, como la disposición del baño, ¿no? Un baño que no roba mucho ancho, ¿verdad? Se vuelven baños de 90 centímetros de ancho, 1 metro máximo, ¿verdad? Así es. Y se acomoda muy bien sanitario, lavamanos, su buena ventana con ventilación natural. Y esta tapa es una tapa. Así es una es una, coladera. Ok. Ujú, sí, Es que todo el piso es de cemento pulido, jóvenes. Entonces, estos elementos metálicos les ayudan a ustedes a absorber los cortes, así ¿verdad? Las grietas. exactamente, y también, pues, le damos un toque estético. Claro. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de metro cuadrado de construcción de un proyecto como este? Mm, ahí sí no tengo un dato exacto, pero yo aproximo unos 12,000, 13,000 pesos aproximadamente por metro cuadrado. Está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Y se rescató algo de la estructura original? ¿La losa? No, no, no. ¿Se demolió toda la Sí, sí, casa? sí. Ok, Sí, sí, sí. Es la ventaja que como no es centro histórico, pues sí nos pudimos dar ese lujo, porque a veces tenemos ese problema con, pues que Lina no nos deja realmente como tener esa libertad creativa por respetar, pues, patrimonio, pero en este caso, pues sí, como es en una zona de la ciudad que, pues, que no está catalogada dentro del patrimonio, pues pudimos tener esa libertad. claro. Y libertad en el patio, fíjense qué belleza. Le pintaron la fachada al vecino para que se sintiera más amplio, ¿verdad? Sí, así es. ¿Te sabes el nombre de la especie de este árbol, cactus? No, ese sí no la conozco. Ahorita le tomamos una foto con nuestra app. Está muy bueno este patio. Además, muy amplio. ¿Qué tendrá? ¿Más de 6? Sí, 6 por 6, ¿verdad? Se vuelve un ujú. cuadrado. Y ustedes trabajan también todo el paisajismo. Sí, claro. Sí, 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 nosotros elegimos las plantas y, muy cuidadosamente elegimos las plantas, y inclusive nuestra gente también las planta, en la mayoría de los casos. Oye, ¿y esta placa les ayuda como cajete para que la raíz no se extienda? Así es, sí, contiene un poco lo que es, las raíces de las plantas. Excelente. ¿Y la pileta? Es una pileta que, pues, evoca a eso, ¿no? A las antiguas piletas de las casas, pero que también funciona como un jacuzzi, como una pequeña alberca que brinda servicio, pues, a esta casa. Es Que te decir, cabrán como 2 o 3 personas nada más, pero bastante a gusto, la verdad. queda cómodo. Muy interesante el concepto que se lee, ¿no? Los muros de planta baja, de tierra, y los muros de planta alta, ahora sí que tierra ladrillo. ¿Y qué orientación solar tiene? Bueno, de este lado, está el poniente hacia este lado, entonces el sol sale en esta fachada de aquí. Y si no mal recuerdo, bueno, el norte está hacia allá, por Ah, allá. ok. Entonces el sur está de ese lado. Tiene un poquito norponiente la Exacto, fachada de atrás. exactamente. Ok, sí, también por eso la gran cortina. Interesante, ¿no? Cómo contrasta esta fachada muy hermética y atrás muy abierta. Ujú, Para que vean que siempre, cuando vean una fachada cerrada, tiene muchas ventanas, pero por un lado que no puedes ver. exacto. Para cuidar la privacidad, sobre todo. Ujú. Fíjense qué bien trabajado está toda la herrería, todo con sus herrajes. Y veíamos que el vidrio o las ventanas son de doble vidrio, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Para mejorar Pues la 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 acústica, temperatura, ujú, la y la térmica. acústica. Sí, porque aquí estamos cerca de una De avenida, una ¿verdad? de una Entonces el avenida, ruido. sí, sí, sí. Pero sí estando dentro ya con las ventanas cerradas y todo, se logra tener bastante silencio. Excelente. ¿Y esta puerta a dónde nos llevaba? Esto nos lleva a un cuarto de servicio. Lavadora y así. Sí, es donde tenemos el centro de cámaras y Ah, lavadora, perfecto. calentador, y pequeño, fregadero. Es que esta es la clave del éxito, jóvenes. O sea, poder lavar y secar en un espacio de 80 centímetros te cambia la vida, Sí, porque muy te reducido. permite esto, ¿verdad? Te permite Sí, tener un espacio libre. nos da ese lujo de poder tener espacios, estancias o habitaciones más espaciosos, sin necesidad de sacrificar el espacio en algo que a lo mejor no lo vas a usar la mayoría del tiempo. Ujú. Sí, sería un bloque que estaría tapando Exactamente, y que se vería horrible. toda la Entonces, fachada, todo ese patio. logramos ocultarlo aquí, en esta parte,
integrándolo con las escaleras. Entonces, sí, es algo que vale mucho la pena. Esta idea también está muy buena, jóvenes. Guarden este video. No tiene isla la cocina, pero no la necesita, ¿No? porque tiene una buena mesa que funciona como isla. Entonces, yo creo que tiene suficiente espacio para trabajar. Sí, inclusive algunas veces el dueño de la casa se pone a trabajar en esa misma mesa, entonces trabaja con su laptop, más tarde se arrima un poquito más para acá y empieza a comer, o se pone a leer un libro ya después aquí en la estancia, entonces es un espacio que tiene bastante funcionalidad. Excelente. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 270, pues. Ajá. Está muy bien. ¿Y de ancho al muro, qué será? 350. Ajá, más o menos, un poquito más, yo creo. Poco más de Sí, 350. Y ya con la escalera es 1 metro más. exactamente. Ok. Sí, casi son 4. Pero qué bonita luz. Y los reflejos, ¿no? Como los materiales naturales siempre te dan unos reflejos, pues muy naturales. Cemento pulido. Son materiales muy simples, sin Ujú. nada de complejidad. Oye, pero fíjate, el espesor de esto es un buen Sí, bastante. pasamanos. Y sin barandal del otro lado, eso está genial. Claro. Y fíjense cómo lo construyen. El perfil metálico, cómo te genera como tu cimbra, ¿verdad? De tu colado. Ujú. Sobre todo para proteger, porque este material, se despostilla muy fácil. Ujú. Entonces, en las esquinas es donde queríamos proteger con el metal. Perfecto. Y también expuesto, ¿verdad? Como que no tiene pintura. Sí, nada más tiene un recubrimiento, un barniz acrílico que, pues, protege y evita su oxidación. ¿Y qué tal el clima aquí en Oaxaca? Porque veo que no hay aire acondicionado aquí Sí, abajo. sí tenemos arriba, tenemos un mini Arriba. split, sí, pero la verdad es que el clima aquí en Oaxaca es muy bueno, Es noble, ¿verdad? muy Sí, bueno, muy bueno. no es muy extremo. No, ni hace tanto frío ni hace tanto calor. Tenemos temporada de calor, pero a comparación de otros lugares es bastante tolerable. Los ventiladores. Los Sí. ventiladores cada vez más los entiendo como una necesidad, ¿eh? Ujú. Una necesidad. Y esto me llama mucho la atención, ve, fíjense. No hay una puerta para acceder a la recámara, No, ¿verdad? no, 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 Eso nos habla, pues, también de una forma de habitar diferente, más libre, más abierto. más abierto. Ven qué belleza. Aquí exprimieron el espacio. Trabajan mucho en sección, ¿verdad? He visto los Así proyectos y es. Sí, sí, sí. explotan el trabajo del espacio en sección. Y aquí le generan, esta sería la segunda recámara. Esta sería la principal, digamos, y la de Ajá, arriba del tapanco sería la segunda. la segunda. Ujú. Es que bonito el aplanado. Yo quiero esa fórmula. Está muy bien. Es prácticamente ese producto viene color blanco y ya nosotros lo pigmentamos. En algunos casos utilizamos pigmentos, minerales, en algunos otros minerales, dependiendo del caso. Y ya vamos jugando nosotros para ver cuál es el color que nos gusta. Ok. Y la combinación de los materiales, ¿verdad? La madera, ese pulido, el piso de cemento. Así es. Y a ver, ¿qué está pasando aquí? Closet al centro y repiten la estrategia del baño. Ganamos doble altura prácticamente. Solo que en este caso, el baño es un poco más diferente. Así. Sí, ahorita vas a ver. Por ejemplo, de este lado tenemos solamente lavabo y excusado, Todos los baños que hemos visto, todos tienen esta misma disposición. ¿Por qué lo hacen? porque nos ahorra espacio, bastante espacio. Exacto. Esta llave ustedes la hicieron. Sí, esta es fabricada con un tubo de cobre. La mayoría de las cosas, inclusive los donde están las toallas, Ajá. estos herrajes también son fabricados por nosotros. Está muy Son delgada. muy simples, pero todo lo hacemos nosotros. Muy rara vez compramos cosas ya mandadas a hacer. ¿En serio? Bueno, lo único, pues, que sí no podemos, pues, por ejemplo, las llaves, ¿no? Las llaves. Todos esos tipo de accesorios, pues sí necesitamos comprarlos, ¿no? Algunos. Todavía. Todavía. Y de Eh, este lado, y esto es la llave, el seguro. Ah, y le ponen otro lavamanos.
otro lavamanos, sí. Claro. Es que esa parte, pues, es un poco más cómodo, definitivamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, por ejemplo, nosotros pensando en que hay una pareja aquí mientras uno está haciendo el baño, Ujú. pues el hombre puede estar en el baño y la mujer también maquillándose al mismo tiempo, ¿no? O arreglándose, o viceversa. Y la escalera marina en la regadera, está bien, aprovecharon todo. Tienen una escotilla en la parte alta. Sí, esa es la parte para accesar al área de servicio de la azotea, donde tenemos aire acondicionado, gas estacionario y todo lo que se necesita. ¿Cuánto tenemos de ancho en este espacio? ¿Como 1 metro? Aproximadamente, sí. Sí, ¿verdad? Ujú. Qué bonita la luz, muy intensa. Creo que no había visto tiras de LEDs. Es amarilla, literal, ¿verdad? Es amarilla, sí. Ya no sabes si está pintado el muro de amarillo o es la luz. Muy bien. Y ya dejan todo esto a una buena altura. No tienen miedo de hacer cortes en el concreto. No, Prefieren hacer todos los cortes del mundo y que no haya grietas. exactamente. Y aparte que nos gusta darles este diseño. Parece como un tejido. Ok. Y la siguiente escalera, pues es una obra de arte de placa. ¿Cómo la empotran? ¿Cómo se soporta en el muro? Está anclada, cada uno de los escalones tiene su anclaje y tiene obviamente su cadena especial para que pueda estar soportada. Y fíjense, este pasamanos, esta esquina está genial, ¿eh? Está flotada. Pasamano en cantilever. Claro, porque aquí dejaron hueco para que pasara la luz. Exactamente. Peligroso, pero funciona. Buenas vigas. Fíjense cómo no se pelean los materiales, ¿no? Te dejan la viga expuesta y la madera en el centro. No tiene que cubrir la madera el perfil metálico. Ay, aquí le dieron inclinación, es cierto, ¿verdad? Así es. La Sí, sí, pieza sí. tiene inclinación. Sí, desde afuera se logra Ujú. apreciar un poco más. ¿Qué altura tenemos en el punto más bajo? Como 1,90. 1,90 presión. Sí. Más o menos aquí, ¿no? Y ahí baja un poco más. Un poquito, sí, baja como hasta 1,80, pero pues como ahí ya no se circula, no tiene ningún No problema. tienes problema. Sí, precisamente gracias a esta inclinación logramos ganar altura acá y también evitamos el tema de filtraciones en la parte de la azotea. ¿Cómo impermeabilizan ustedes si trabajan con tantos materiales naturales? Pues ahí sí tenemos que usar Algo más. impermeabilizantes un poco más Ok, industriales, a veces carpeta asfáltica y pintura impermeabilizante. ok. Ujú. Bueno, el Sí, equilibrio. sí hay cosas en las que sí no hay que, pues hay que ir a la segura, sobre todo con las filtraciones. El agua, ¿verdad? El Sí, agua me imagino que también es su principal enemigo. sí, yo creo que de varios arquitectos. De todos, jóvenes. Al menos de todos los que construyan. Al menos de todos los que tengan una responsiva Sí, en la obra. Porque, por ejemplo, arquitectos europeos que no construyen tanto o tan comúnmente, sí son responsables. Aunque no hayan construido, son responsables sí, de todo, de todo. absolutamente todo. Entonces, es responsabilidad compartida, jóvenes. Y fíjense este barandal, aquí sí tienes casi 3 metros sin apoyo. Por Así es. eso yo creo que el El calibre, el calibre, ¿verdad? El ancho del perfil. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo se hizo todo este trabajo? sí llevó su tiempo, la verdad, aproximadamente como año y medio, 2 años, Okey. pero ¿Solo de obra o incluyendo diseño no, y ya todo, ya todo? todo, sí, ya Okey. inclusive el diseño del mobiliario y de luminarias, acabados, entre algunas cositas que nos faltaban pulir, se llevó aproximadamente ese tiempo. Ujú. Pues bastante bien. Sí, No, pues qué gran proyecto. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene? metros cuadrados de construcción. ¿Qué serán? ¿Como unos Ese dato 100 y no lo algo? tengo tan presente, pero sí, aproximadamente, No, como no, 100, no llega. 150. 150, sí, no, no llega a 200. No, no, no. Pues muchas felicidades, arquitectos. La verdad que un proyecto muy, muy especial que nos abre la mente de cómo podemos hacer una distribución en un terreno estrecho, ¿verdad? Obviamente, pues no tenemos una recámara en planta baja, pero ya la planta alta la podemos distribuir de distintas formas, pero se me hace que la idea más potente es esta, ¿verdad? Sí, sí, es la que nos da, este,
Pues bastante imagen a la obra, la que pues le da el toque prácticamente, la idea principal, La idea que es principal. esta plantas libres, sin usar muros divisorios, que es como la pauta que rige la obra. Exacto. Todo surge, yo creo que a partir de este eje, ¿verdad? Así es, así es. Debe ser de los primeros ejes que se Es el colocaron. que nos manda. Ujú. Ese te desarrolla todo. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Dónde construyen? ¿En qué zonas puede trabajar el despacho de Roots? Pues actualmente tenemos obras en diferentes partes, obviamente donde nos enfocamos más es en el estado de Oaxaca, pero incluso en la Ciudad de México o en otros estados, e inclusive también se ha tenido obras internacionales, pero principalmente en Oaxaca es donde tenemos pues la mayor cantidad de obras. Pero pueden construir en otras partes. Sí, 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 claro. Sí, 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 Excelente. sí, Es que eso es bien definitivamente. importante, ¿no? Porque su mano de obra, pues, no es fácil de replicarla en otro lugar donde no tengan ya esa experiencia, ¿verdad? Exactamente, pero igual por eso tratamos de utilizar materiales básicos que sean fáciles de replicar. Claro. Ujú. Pues, arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Es un honor estar por acá. No, a ustedes por visitarnos. Jóvenes, nos dejamos con esta belleza de espacio. Vean la luz y vean el reflejo. Otra vez, el material natural o el material sin pintura, bien trabajado, ¿verdad? Pulido, un poquito requemado, te da estos tonos, estos reflejos. Y pues ahorras un poquito en el mantenimiento, ¿verdad? Sí, 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 bastante. Esto no lo estás pintando muy seguido. No, de hecho no tenemos pensado en pintarlo en un buen ¿Cuántos años tiempo. tiene la obra? La obra, desde que se terminó, no tiene ni un año. Está Ujú. nuevecita. Sí se ve desde los muros de tierra, Sí, la sí, sí, sí. pintura de tierra. Y qué bonito el efecto, ¿no? Cómo te cambia la textura de los muros en el patio y en el interior, ¿no? El efecto de la manzana. Me imagino que en algún momento hasta se pensó traer ese color al interior, o No, nunca fue no, opción. nunca fue opción. Queríamos siempre un color claro para que se viera amplio. Amplio. Sí, Y ponerlo afuera tampoco fue opción. O sea, siempre tuvieron claro que iban a ser 2 colores. sí, exactamente. Okey, Ujú. excelente. Pues, jóvenes, vamos a dejar las redes sociales de los arquitectos Roots Studio. Un gusto compartirles de las mejores arquitecturas de México. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Les voy a decir cómo se llama este árbol, jóvenes. No los voy a dejar con la duda. Este árbol se llama candelero, Es un candelero. Ujú. Euphorbiaceae, Euphorbia láctea, candelabro africano o candelero, pero creo que es más candelero. La aplicación es PlantNet. ¡Vámonos! Saludos a todos. Qué belleza de árbol, ¿eh? La especie increíble.